Grupa parte posterior del tronco del animal. Quinta pregunta. Escribir y describir cada uno de los tejidos animales. Te presento una descripción detallada de cada uno de los tejidos animales. Tejido epitelial. El tejido epitelial es un tipo de tejido que cubre la superficie externa del cuerpo y reviste las cavidades internas. Está formado por células epiteliales que se unen entre sí para formar una capa continua. Funciones: protección, absorción, secreción y filtración. Tipos: epitelio simple, epitelio estratificado, epitelio columnar, epitelio cuboidal. Tejido conectivo. El tejido conectivo es un tipo de tejido que proporciona soporte y conexión entre los diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Está formado por células conectivas y una matriz extracelular que puede ser líquida, gelatinosa o sólida. Funciones: soporte, protección, almacenamiento de energía y transporte de sustancias. Tipos: tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, tejido adiposo, tejido óseo. Tejido muscular. El tejido muscular es un tipo de tejido que se encarga de la contracción y el movimiento del cuerpo. Está formado por células musculares y se unen entre sí para formar fibras musculares. Funciones: contracción, movimiento, mantenimiento de la postura y regulación de la temperatura corporal. Tipos: tejido muscular esquelético, tejido muscular liso y tejido muscular cardíaco. Tejido nervioso. El tejido nervioso es un tipo de tejido que se encarga de la transmisión y procesamiento de la información en el cuerpo. Está formado por células nerviosas que se unen entre sí para formar neuronas. Funciones: transmisión de señales nerviosas, procesamiento de la información, control del movimiento y regulación de las funciones corporales. Tipos: tejido nervioso central y tejido nervioso periférico. Tejido óseo. El tejido óseo es un tipo de tejido que proporciona soporte y protección al cuerpo. Está formado por células óseas que se unen entre sí para formar una matriz ósea. Funciones: soporte, protección, almacenamiento de minerales y producción de células sanguíneas. Tipos: tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso. Tejido adiposo. El tejido adiposo es un tipo de tejido que se encarga de almacenar energía en forma de grasa. Está formado por células adiposas que se unen entre sí para formar una matriz adiposa. Funciones: almacenamiento de energía, regulación de la temperatura corporal y producción de hormonas. Tipo: tejido adiposo blanco, tejido adiposo marrón. Tejido linfoide. El tejido linfoide es un tipo de tejido que se encarga de la defensa del cuerpo contra los patógenos. Está formado por células linfóideas que se unen entre sí para formar una matriz linfoidea. Funciones: defensa del cuerpo, producción de anticuerpos y regulación de las respuestas inmunes. Tipo: tejido linfoide primario, tejido linfoide secundario. Tejido epitelial de transición. El tejido epitelial de transición es un tipo de tejido que se encuentra en las vías urinarias y que se encarga de adaptarse a los cambios de presión y volumen. Funciones: adaptación a los cambios de presión y volumen. Protección del tracto urinario. Tipos: tejido epitelial de transición de la vejiga, tejido epitelial de transición de la uretra. Tejido mesenquimal. El tejido mesenquimal es un tipo de tejido que se encuentra en el embrión y se encarga de dar origen a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Funciones: dar origen a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo, proporcionar soporte y conexión entre los diferentes órganos. Tipos: tejido mesenquimal embrionario y tejido mesenquimal adulto.
Es importante destacar que estos tejidos no están aislados entre sí, sino que se trabajan juntos para mantener la homeostasis y la función adecuada del cuerpo. Nombrar y explicar para cada caso la utilidad en producción animal. Tejido epitelial. Utilidad: protección del animal contra patógenos y lesiones, absorción de nutrientes y secreción de hormonas. Ejemplo: el tejido epitelial del intestino delgado es responsable de la absorción de nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo del animal. Tejido conectivo. Utilidad: soporte y conexión entre los diferentes órganos y tejidos del animal, almacenamiento de energía y transporte de sustancias. Ejemplo: el tejido conectivo del hueso proporciona soporte y estructura animal, mientras que el tejido conectivo del tejido adiposo almacena energía en forma de grasa. Tejido muscular. Utilidad: contracción y movimiento del animal, mantenimiento de la postura y regulación de la temperatura corporal. Ejemplo: el tejido muscular esquelético es responsable del movimiento y la locomoción del animal, mientras que el tejido muscular liso regula la contracción y relajación de los órganos internos. Tejido nervioso. Utilidad: transmisión y procesamiento de la información en el animal, control de movimiento y regulación de las funciones corporales. Ejemplo: el tejido nervioso central procesa información sensorial y controla el movimiento voluntario, mientras que el tejido nervioso periférico transmite señales nerviosas entre los órganos y el sistema nervioso central. Tejido óseo. Utilidad: soporte y protección del animal, almacenamiento de minerales y producción de células sanguíneas. Ejemplo: el tejido óseo compacto proporciona soporte y estructura al animal, mientras que el tejido óseo esponjoso almacena minerales y produce células sanguíneas. Tejido adiposo. Utilidad: almacenamiento de energía en forma de grasa, regulación de la temperatura corporal y producción de hormonas. Ejemplo: el tejido adiposo blanco almacena energía en forma de grasa, mientras que el tejido adiposo marrón regula la temperatura corporal y produce hormonas. Tejido linfoide. Utilidad: defensa del animal contra patógenos, producción de anticuerpos y regulación de la respuesta inmune. Ejemplo: el tejido linfoide primario produce células inmunes, mientras que el tejido linfoide secundario regula la respuesta inmune y produce anticuerpos. Tejido epitelial de transición. Utilidad: adaptación a los cambios de presión y volumen en las vías urinarias, protección del tracto urinario. Ejemplo: el tejido epitelial de transición de la vejiga se adapta a los cambios de presión y volumen, protegiendo el tracto urinario. Tejido mesenquimal. Utilidad: dar origen a los diferentes tejidos y órganos del animal, proporcionar soporte y conexión entre los diferentes órganos. Ejemplo: el tejido mesenquimal embrionario da origen a los diferentes tejidos y órganos del animal, mientras que el tejido mesenquimal adulto proporciona soporte y conexión entre los diferentes órganos. En resumen, cada tejido tiene su función específica y esencial para el crecimiento, desarrollo y supervivencia del animal. La comprensión de la estructura y funciones de cada tejido es fundamental para la producción animal eficiente y saludable. Y por último, definir 5 medidas sométricas que se unen en un bovino, equino y porcino. Bovino. Altura a la cruz. Medida que se toma desde el suelo hasta la parte más alta de la cruz del animal. Longitud corporal. Medida que se toma desde la punta de la nariz hasta la base de la cola. Circunferencia torácica. Medida que se toma alrededor del pecho del animal, justo detrás de las patas delanteras. Profundidad torácica. Medida que se toma desde la parte superior del pecho hasta la parte inferior del pecho. Circunferencia de la pierna.
medida que se toma alrededor de la pierna del animal justo debajo de la rodilla. Equinos, altura la cruz, medida que se toma desde el suelo hasta la parte más alta de la cruz del animal. Longitud corporal, medida que se toma desde la punta de la nariz hasta la base de la cola. Circunferencia torácica, medida que se toma alrededor del pecho del animal justo detrás de las patas delanteras. Circunferencia de la caña, medida que se toma alrededor de la caña del animal justo debajo de la rodilla. Longitud de la cabeza, medida que se toma desde la punta de la nariz hasta la base de la oreja. Porcinos, longitud corporal, medida que se toma desde la punta de la nariz hasta la base de la cola. Circunferencia torácica, medida que se toma alrededor del pecho del animal justo detrás de las patas delanteras. Profundidad torácica, medida que se toma desde la parte superior del pecho hasta la parte inferior del pecho. Circunferencia de la grupa, medida que se toma alrededor de la grupa del animal justo encima de la cola. Longitud de la oreja, medida que se toma desde la base de la oreja hasta la punta de la oreja. Es importante destacar que estas medidas pueden variar dependiendo de la raza, edad y sexo del animal, y que es importante tomarlas de manera consciente para obtener resultados confiables. Muchas gracias. Hasta aquí termina mi explicación.